Un cordial saludo para todas las personas que están en este momento con nosotros. Gracias por permitirnos entrar a sus espacios, a sus hogares, a sus lugares de trabajo, para compartir con ustedes nuestras reflexiones y nuestros comentarios en torno a distintos temas que programa periódicamente el Centro Ficulturas. Estamos en un ciclo, en una serie de programas hablando sobre las virtudes, que son esas habilidades, esas cualidades, esos hábitos que nos permiten vivir en sociedad, construir un bien común para todos. Y hay unas virtudes pues, más fáciles de reconocer o de las que hemos oído hablar durante mucho tiempo, y hay otras que no tanto. Esa es una de las que les tengo, de la que vamos a tratar hoy, el autoconocimiento. Parecería pues, muy sencilla por su definición, pero no lo es tanto. Y para hablar de esta virtud tenemos una persona que nos ha acompañado a muchas empresas y a muchas personas como a mí en nuestra historia profesional y personal. Se llama Mauricio Cardona. Mauricio, bienvenido a este programa de Televid y de Centro Ficulturas. Mil gracias, Yanni. Y muchos saludos a todos los televidentes y gracias por invitarme acá. Mauricio, como les decía, acompaña a muchas empresas en procesos de formación y en procesos de revisión de su cultura y de su manera de hacer las cosas. Pero yo te conozco mucho, las televidentes y los televidentes no. Contémosles quién es Mauricio Cardona. Y yo no sé si me conozco también, hablando de autoconocimiento, porque bien lo decías que es difícil de definir. Hay un plano en el que yo me reconozco como un ser humano, miembro de la especie humana, partícula de la conciencia universal, situado y puesto en este mundo para algún propósito. Entonces que poseo pues como todas esas características propias de un ser humano invitado a la existencia y a la vida, con una determinada dirección y sentido, con algún mensaje que dar. Entonces yo creo que desde muy joven me he dedicado a analizar quién soy yo, por qué estoy en este mundo, para qué estoy en este mundo, cuál es el sentido de mi existencia, y me he venido trabajando mucho interiormente. Y en ese sentido, pues estudié antropología, luego hice una maestría en el exterior, etcétera, y me he dedicado a ese trabajo en organizaciones con el fin de ayudar a los seres humanos a asumirse y conocerse pues a sí mismos de una manera tal que podamos convivir en forma pacífica, armónica, todos juntos como humanidad, trabajando pues hacia la evolución y construcción de más sociedad. Ese soy yo, como un ser en proceso. Mauricio, ¿qué es el autoconocimiento? Autoconocimiento, buena pregunta. Hay un plano en el que pudiéramos decir que el autoconocimiento es un proceso, no es un estado que se llegue, es un proceso continuo en el cual voy utilizando un don que nos da la vida misma, que es la curiosidad y el interés y el hacernos preguntas, para ponerlo al servicio de clarificar cuál es mi manera de ser, cuál es mi pensamiento, cuáles son mis sentimientos, qué me constituye, qué me hace, qué me configura y por qué y para qué estoy en el mundo. Entonces es un proceso muy reflexivo. El autoconocimiento es un proceso de autorreflexión continua con el cual estoy haciendo contacto con la esencia de mi ser, con mi espíritu, con mi alma, además con mis circunstancias y mi historia. Y voy llegando a entender y comprenderme de que existo ubicado en estas coordenadas de tiempo y espacio para algo específico. Nosotros los seres humanos vamos siendo cargados, como si fuéramos un contenedor, vamos siendo cargados en nuestra historia, por la vida, por la educación, por la socialización, por un mundo de circunstancias que vivimos, vamos siendo cargados con una serie de opiniones, de valores, de creencias, de supuestos, de contenidos que configuran pues mi psiquis y mi vida interior, pero que muchas veces no conozco. Y que nosotros a veces en esta cultura no fuimos educados en esa sensibilidad para ocuparnos y preocuparnos de entenderme, porque al entenderme y comprenderme voy entendiendo también por qué actúo como actúo.
y cómo funciono en el mundo y cómo afecto a los demás y cómo armonizo con los demás y con la vida y con la creación. Y entonces voy siendo una persona que va pudiendo funcionar adecuadamente en sociedad. Hay dos cosas que yo suelo enfatizar mucho en este punto. Y es uno, que va muy ligado con la autoconciencia. O sea, autoconocimiento, autoconciencia es un tema íntimamente imbrincado, entrelazados. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, hablamos de esta autoconciencia. Y hay dos tipos, se distinguen en general en las disciplinas en las que nos ocupamos de esto, de dos tipos de general de autoconciencias. Una autoconciencia interna y una autoconciencia externa. La autoconciencia interna es eso a lo que me refería ahora, cómo yo pienso, cómo yo siento, cómo yo actúo, qué tan coherente soy, por qué actúo como actúo, por qué siento como siento, por qué pienso como siento. Que no es fácil pues que los seres humanos tengamos esa curiosidad y nos dediquemos a hacer eso, pero a mí me parece que es importante. Mauricio, siento yo, escuchándote hablar, que para trabajar esta virtud de la autoconciencia, del autoconocimiento, hay que tener mucha humildad, porque es que a uno le cuesta mucho reconocer, pues, darse cuenta de que esto que está haciendo no lo está haciendo, está bien o no. Yo diría, Jenny, que sí, sobre todo por la autoconciencia externa, que es que la autoconciencia externa es el darme cuenta cómo yo funciono en el mundo, cómo los demás me ven, cómo me tratan, cómo me dicen cosas, desde dónde me las dicen y yo desde dónde las recibo. Entonces eso requiere, sí, como quizás es una cosa que íbamos a mencionar más adelante, pero está bien, requiere voluntad de hacerlo, curiosidad, interés, como que uno diga, qué bueno entenderme y comprenderme. Y cuando voy poniendo la curiosidad y el interés al servicio de ello, va a ir descubriendo que no es tan difícil, es cuestión de autoobservarse. Pero entonces también necesita coraje, valentía. O sea, yo sé que voy a descubrir cosas malucas en mi historia, y eso es lo que, usualmente esa es la parte que nos hace, le cuesta mucho, que nos hace recular. Esa parte, las sombras de uno. Descubrir las sombras de uno, además de las luces, y ver que uno es un juego de contradicciones maravilloso, hermoso, que tiene sentido, que uno es un ser en configuración, que se va haciendo persona. Entonces eso requiere coraje, pero al mismo tiempo gusto, y al mismo tiempo como silencio y reverencia para decir qué maravilla. Es que los seres humanos somos maravillosos, y somos unas criaturas muy interesantes en la creación placentera, en el resultado de esta deriva evolutiva. Entonces, lástima que a nosotros nos enseñan pues a autoconocernos más y en dos dimensiones, Jenny, que me parece importante aclararle a todos los que nos están viendo, porque yo no estoy hablando a la hora de la verdad de nada complicado. Pues sí es complejo, pero invitaría a que no lo vean como algo que dice, no, eso no es para mí. Y es dos dimensiones. Una, como miembros de la especie humana. O sea, hay un mundo de características que todos los seres humanos tenemos, sea un chino, un ruso, un europeo, cualquier persona, una persona de cualquier lengua y cultura. Ahí hay unos elementos esenciales que nos constituyen como seres humanos. Todos tenemos psiquis, todos tenemos alma, todos tenemos cuerpo, todos tenemos cultura, todos tenemos procesos psicológicos, una serie de elementos comunes. Y todos estamos en medio de una deriva y una evolución. No somos los mismos que hace 1 millón de años, ni que hace 500.000 años, o que hace... Entonces ahí hay un proceso. Esa curiosidad por entender ese proceso en el tiempo. Es que yo soy parte de ese proceso, o sea que mi pasado importa, el de mis ancestros importa, porque eso está en mi conducta, sí. Entonces esa dimensión a mí me parece que es muy importante, la dimensión de sentirnos como miembros de la especie humana en unidad con todas las demás criaturas que convivimos en este tiempo y espacio, este hermoso planeta. Pero esa es la otra dimensión, es ya la dimensión interna personal. Entonces ya no como miembro de la especie,
conciencia de especie, lo llamamos conciencia de humanidad, conciencia de que soy un ser humano ubicado en el contexto del todo, sino que ya soy un ser particular e individual. Y en ese ser particular e individual me conozco muy poco, como lo decíamos hace un rato, y a veces no hago el proceso de mirarme al espejo, más allá de lo físico, y entonces verme como el ser que soy, y persistir en ello. Y voy conociendo, entonces voy poco a poco entendiendo y comprendiendo por qué me hice como me hice. Y me voy conectando con las preguntas de la existencia fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy acá? Al hacerlo, sale un producto muy bonito, que yo quisiera que todos los televidentes y los que estamos comprometidos con esto, y es, al comprenderme a mí mismo más, voy comprendiendo más a otro ser humano. Como soy yo, somos todos, con mis contradicciones, con mis luces, con mis sombras, como decías tú, con toda esa maravilla de constitución, de irme haciendo persona. Entonces, todos los demás también. Y además somos interdependientes, nos necesitamos unos a otros, pertenecemos todos a la misma especie, habitamos el mismo planeta, estamos en el mismo proceso. Entonces, ese reconocimiento de la unidad en la diversidad es quizás uno de los valores importantes del ser humano en este momento, de sus conquistas pues, interiores, culturales, inclusive de cara al resto del siglo XXI o del futuro de la humanidad, importante de tener en cuenta. Todos somos igualmente dignos. ¿Por qué vale la pena tener entonces autoconocimiento? Lo que me acabas de decir, siento que una pista está por la convivencia, ¿cierto? Por armonizar y por... Reconociéndome a mí mismo, reconozco también al otro. ¿Por qué más vale la pena practicar esta virtud? Como tú sabes y dijimos aquí al principio, yo me desempeño, porque he puesto mi vida al servicio de unos procesos organizacionales en el mundo del trabajo por razones hasta muy antropológicas. Trabajo humano, ¿qué es trabajar? ¿No? El ser humano trabaja, la vida trabaja, todo es un trabajo, el gran trabajo del universo. Entonces en el mundo organizado, organizacional o laboral, el trabajo cobra un sentido muy importante. Y muchas personas pues a veces no se preguntan en qué consiste trabajar. ¿Qué es trabajar? ¿Yo por qué trabajo? ¿Para qué trabajo? Que va muy de la mano de quién soy ser humano. Entonces yo trabajo, me he desempeñado, pues he puesto mi vida, pues como te decía, al servicio de eso en las organizaciones. Y he visto, lo he constatado, yo tengo 40 años ya de trabajo independiente en organizaciones, he constatado que por las personas no conocerse bien a sí mismos, no saben cómo se relacionan con los demás, somos seres en relación, somos seres relacionales, querámoslo o no, démonos cuenta o no, la relación nos constituye y influenciamos a los otros. Querámoslo o no, influenciamos a los demás, por acción o por omisión, para bien o para mal, consciente o inconscientemente somos influencia. Por no entendernos como seres humanos, conocernos bien, como miembros de la especie, como seres individuales, esos procesos de relacionamiento en el trabajo a veces resultan muy dolorosos, llenos de problemas, de desaciertos, de contradicciones que son naturales, pues desde luego, a la vida, pero que pudieran intervenirse de una manera más consciente por nosotros mismos. Entonces, creo que es una variable muy importante, y me atrevo a decir algo que quizás pues he escrito, y este pasado tiene un escrito sobre estos temas, que iba a decir pues, en algún momento, y es precisamente por no conocernos bien, y no comprendernos bien, y no comprender bien la relación, y no comprender bien al otro y a los demás, precisamente por eso juzgamos mal, evaluamos mal situaciones, elegimos mal, salimos tomando decisiones equivocadas a veces, como muy acertadas también en otros momentos, e influenciamos mal en algunas circunstancias. Entonces a mí me parece que todos estos problemas que está viviendo la humanidad en este momento, la crisis planetaria, ecológica, psicológica, espiritual, esa encrucijada, porque crisis es un momento de transición, yo soy muy optimista hacia el futuro, sé que esto está cambiando para mejorar, sé, y me atrevo a decirlo, sé, que esto está cambiando para mejorar, son ocasionados
por no comprendernos bien los seres humanos unos a otros individual y en relación con los demás. Entonces, en la medida en que vamos tomando conciencia de eso, haremos una gran contribución al futuro de la humanidad. Entonces, el tema importa mucho. Yo no quisiera ser como súper exagerado, pero decir, ese es el tema que hay que trabajar. Aún en la vida familiar, o sea, muchas crisis y conflictos familiares se dan porque no nos conocemos ni reconocemos al otro. Claro. Sobre todo si nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, claro, desde mis supuestos, yo creo tener la razón, yo creo tener la verdad y no se la reconozco al otro, al hijo o al compañero de vida. Entonces, claro, todas esas desarmonizaciones relacionales tienen su asiento en eso. Y tú dijiste una palabra hace un rato muy bella, humildad, porque no soy arrogante en creer que mi verdad, mis supuestos, mis creencias, mis valores, mis ideas, mis puntos de vista son, y no he tenido son los verdaderos. Y no tengo la curiosidad de cuestionar y de decir, ¿y si no fuese así? ¿Y si yo no tengo la razón? ¿Y si esto que sostengo como verdad no fuera la verdad? ¿Qué otras posibilidades habría? Y las personas mayores tenemos esa tentación, es decir, yo soy la mamá o yo soy la responsable, yo tengo la razón. Y yo soy su papá. Y yo soy su papá, y yo sé lo que es bueno para usted. Y claro, puede que sí, en algunas cosas pues resulta uno viejo descubriendo que mi papá tenía razón en aquello y mi mamá en lo demás. Pero frena la relación y frena el diálogo y frena la conversación cuando hay imposición y cuando es la regla. Y es que yo lo digo así, así es. Un papá humilde, un papá que invita al hijo a hacerse preguntas. Y yo creo, Jenny, que todos los seres humanos nacemos con las preguntas fundamentales. Eso está en nosotros, preguntas, interrogarnos. Eso es parte como de la conciencia humana, parte de la conciencia universal. Es que nosotros somos parte de una conciencia mayor, la conciencia con mayúscula. Y eso es, esa dinámica de irse haciendo y preguntándose por sí misma, la tenemos todos los seres humanos. Entonces, claro, formar al otro en las preguntas. Yo en el mundo del trabajo, sobre todo para formación de líderes, que en eso me trabajo mucho, sostengo como la idea, no es tanto lo que el líder declare y afirme, como que lo que el líder pregunte, indague, abra e invite a los demás a que se pregunten y se abran. Y fíjate, verás, Jenny, que eso implica apertura, acabo de decirlo, que se abran, apertura. Y yo creo que la apertura mental, emocional y actitudinal para actuar es vital, la apertura. Y eso se emana de ese proceso de autoconocimiento. Ahorita hablaste de un ser superior y que pertenecemos, pues nuestra mirada tiene que estar más allá. ¿Cómo se articulan, cómo se unen autoconocimiento y fe? Gran pregunta, Jenny. En la cultura también, como no nos hacemos tantas preguntas, a veces tenemos unos conceptos distorsionados de muchas cosas y no los hemos confrontado y validado y dialogado y a veces debatido, en fin, de hecho hacemos las conversaciones que generen significados comunes, conversaciones generativas. Entonces, claro, no nos hemos preguntado mucho qué significa fe. Y yo voy entendiendo, perdón, a mis años de vida, que fe es un compromiso con la verdad, es una confianza, y la palabra confianza implica pues esa partícula fe, es una confianza, vivir en la confianza y comprometido con que la vida tiene sentido, con que la deriva evolutiva, la historia de la vida en el cosmos y la creación del cosmos, y la materialización del impulso creativo del universo, que llamamos pues en muchas tradiciones espirituales y religiosas la voluntad creadora o Dios, haciéndose mundo y haciendo creación continua, en un proceso de creación continua, confianza en que eso tiene sentido, eso es una persona de fe. Puede que abrace un credo determinado, en una cultura, en otro país, en otra región, hay miles, y puede que lo necesite, puede que no,
porque mantiene una conexión muy profunda con lo esencial de sí mismo, con el espíritu que lo habita, con su alma, y no solamente se cree que uno es la personalidad. O sea, un ser que se conoce bien a sí mismo sabe que tiene pensamientos, pero no es que sean los pensamientos. Tiene personalidad, pero no es que sea su personalidad. Son elementos constitutivos de lo que somos, en esa complejidad tan bella que somos. Entonces, claro, la persona de fe es una persona que está ocupado de eso. Y muy naturalmente, yo conozco muchas personas que, y los he tenido en conversaciones muy lindas en comunidades marginales, nativas, indígenas, afroamericanas, etcétera. Conversaciones que yo digo, vaya fe que tiene esta persona. Qué lección la que me está dando esta persona. Qué maravilla. Yo me podría quedar horas y horas escuchándote, Mauricio. Te llevo muchos años escuchándote y lo seguiría haciendo. Lo mismo creo que están pensando muchos de nuestros televidentes, pero se nos va acabando el tiempo y nos dejas grandes retos. Ese autoconocimiento lleva a la humildad, a darnos cuenta día a día de lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, pero sobre todo la confianza en ese ser superior, sea para quien ese ser superior, como quiera llamarlo, pero el reto es vivir en armonía y que solo se consigue conociéndonos a nosotros y respetando ese conocimiento de los demás. Muchas gracias por estar con nosotros, los invitamos a consultar las redes sociales del Centro de Ficulturas para conocer nuestra programación. Hasta una próxima ocasión.